nuevas declaraciones que se suman a una larga lista de personajes con un desprecio hacia la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo aquello de Aldeano Macuspano de Denise Dresser. Recuerdo cuando escupió un pendejo, cuando pendejeó Aguilar Camín al presidente. Recuerdo pues el apodo que le puso o el título que le enjaretó Enrique Krause del Mesías Tropical. Y así sucesivamente, mi querido Jorge. Estamos hablando de pues no de un sector, pero sí de una clase en México privilegiada que bien lo decías, sigue sin aceptar que despacha el macuspano, el plebeyo, el que habla como vendedor de detergente en Palacio Nacional. Sí, eso es algo que no lo han aceptado desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, a este grupo, que es en realidad un grupo pequeñito, que durante muchos años se ha beneficiado del Estado, se ha beneficiado de las becas, se ha beneficiado del poder. Jorge Castañeda, Aguilar Camín, Denise Dresser, el mismo Roger Bartra, ¿no? Javier Sicilia con otro tipo de perfil, pero han sido gente que digamos se consideraba como la única pensante en este país, como la única que tenía la voz, como la única que debía establecer qué era lo que se debía hacer o qué no era lo que se debía hacer, ¿no? Y bueno, había un grupo muy fuerte, bueno, varios grupos, pero dos muy fuertes, uno el encabezado por Enrique Krause y el otro por Aguilar Camín. Y entonces, desde que era jefe de gobierno Andrés Manuel, siempre lo trataron como el que venía de un estado, ¿no? Del sur, que se comía las letras, que no hablaba como nosotros, que hablamos bien, que no habla inglés, ¿no? Que terminó y que duró tantos años para titularse de la licenciatura en la UNAM, que no estudió en una universidad extranjera. Entonces, digamos que esta cuestión que es una línea continua de desprecio hacia una figura, es decir, el desprecio hacia lo que significa que una figura popular del pueblo encabece primero un gobierno en la Ciudad de México, porque eso también fue un golpe para ellos muy fuerte, porque como un tabasqueño va a gobernar la Ciudad de México. Pero lo que ahora es que este personaje, ¿no? Que no debería de estar ahí, que es como una anomalía para ellos, porque es un personaje que no merece, ¿no? Por lo que significa, pues es algo que les molesta muchísimo y es algo que los desnuda, no solamente como esta élite, sino también como este grupo clasista, este grupo que se sentía el dueño del país, porque eso en realidad es lo que se sentían. Así como había un sector que se sentía económicamente el dueño del país en la cuestión económica, que decidía las políticas, así como había un sector que se sentía políticamente como el dueño del país, ellos se sentían intelectualmente como los dueños de este país, como los únicos que tenían esta capacidad. Y que llegue un tabasqueño que se come las letras, que además habla todos los días hacia el pueblo y que a veces, o que más bien siempre, le importa más lo que diga la gente que lo que digan ellos desde sus periódicos, de sus medios de comunicación, de sus revistas, pues eso los enoja muchísimo y cada vez se enojan más y entonces cada vez muestran más su clasismo, su discriminación y su desprecio hacia todo lo popular y hacia el pueblo en términos generales, hacia el pueblo, hacia la gente, ¿no? Que es esta característica que tienen pues este grupo de intelectuales, que en este caso pues hoy fue Javier Sicilia, pero pues siempre ha habido, como tú lo mencionas, Jorge Castañeda, Aguilar Camín, Enrique Krause. Imagínate lo que dicen fuera de cámaras o fuera de grabaciones. Ya me imagino cómo tratan a la gente y a Uf, Andrés Manuel. uf, uf. Le has pegado en el clavo, mi querido Jorge Gómez Naredo. Oye, Jorge, antes